Tres. Micrófono, maestro. Ok, ok. Compañeros, buenas noches. Un gusto nuevamente encontrarnos en esta plataforma de Zoom el día de hoy, sábado 28 de septiembre del año 2024, dando seguimiento a las sesiones de nuestro diplomado Análisis Crítico de la Realidad. En nuestra cuarta sesión, que hoy Miguelito nos va a dar toda esta temática tan importante como es el ACR. En particular, en la sesión de hoy, compañeros, el ACR como acto histórico y de liberación. Una ponencia muy importante que Miguelito estará desarrollando el día de hoy. Y pues le damos la bienvenida. Adelante, Miguelito. Va a ser un tema hoy, digamos, algo complejo, desde el punto de vista, digamos, filosófico. Voy a usar una presentación que preparé para todo el tema. Consideren que mi presentación tiene más de 40 diapos. Puede estar muy largo. Me voy a meter en el tema de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Por qué el proyecto educativo, qué tiene que ver con la historia? ¿Qué tiene que ver la ACR con la historia? Entendiendo lo que es la historia, vamos entendiendo lo que el marxismo asume como libertad. Porque hay un concepto de libertad burguesa que se discute, que viene de la opción de decidir el sujeto. Si él, por ejemplo, toma Coca-Cola o Pepsi, eso se ve como un acto de libertad. Para nosotros los marxistas nada que ver. Entonces mucha gente cree en el karma. Por supuesto es una creencia. Para nosotros los marxistas totalmente absurda y sin fundamento. No hay ningún karma. Pinochet se murió de viejo. No. Hay gente que cree en el destino. No existe el destino. No hay nada destinado para ti ni predestinado para ti. Hay gente que cree en Dios y que Dios determina. Nosotros pensamos que no hay nada determinando qué va a ocurrir mañana conmigo. Hay ciertas condiciones históricas que me tocaron vivir, pero lo que realmente va a definir lo que va a pasar mañana conmigo van a ser seguro mis acciones. Me voy a meter en ese tema hoy porque es un tema fundamental. Entender qué es la historia, cómo se hace la historia. Algunos creen que la historia es bárbara, que me tocó mal, no tuve suerte, porque creen que es un acto de suerte, que yo me toquen pues cosas buenas, ¿no? Me casé y me divorcié, pues no tuve suerte. Porque igual, ¿no? Igual yo podía haber mirado mejor la bola de cristal que tengo en la sala, ¿no? Para escoger con la bola de cristal. No, no, no. No hay bola de cristal. Nadie te lee la mano. Nadie te puede adivinar el futuro. Nadie te va a decir que vas a ser una mujer feliz. Esos son embauques del capitalismo que nos manda el mensaje de que la felicidad es un derecho. No, la felicidad no es un derecho y mucho menos dentro del sistema capitalista neoliberal. ¿Qué derecho de qué? Primero que la libertad debería tener derecho a comer, ¿no? Antes de empezar a discutir de cosas tan abstractas como la libertad en el capitalismo, que es un embauque. Entonces me voy a meter en un tema tan complejo como este. Voy a compartir pantalla de una diapo que estuve preparando y preparando y preparando. Hoy me pasé. Me dicen cuando ya la vean, me dicen, yo siempre pregunto, ¿ya la ven? Ya puedo, para no yo estar aquí hablando por gusto. Me dicen si la ven, ¿ya la ven? Ya es visible, Miguelito. Ya, Bien, doctor. Ya llegó Miguel. vamos a ir por parte por parte. En las tesis sobre Feuerbach, Marx señala
que si algo se le puede atribuir de objetividad al pensamiento humano, esa objetividad se tiene que buscar en la praxis. Todo pensamiento humano, al margen de la praxis histórica, es solo abstracción. Chequen sus micrófonos, los que están ayudándome en la plataforma. O sea, yo me puedo sentar aquí en mi casa deseando el mundo mejor y yo puedo incluso ir a la iglesia y aplaudir ahí para que el mundo mejore. Todo eso son abstracciones idealistas, pensamientos irreales, fuera de la realidad, utópicos. Donde único un pensamiento humano cobra sentido terrenal es en la praxis. En la praxis aprendimos cuáles eran las mejores piedras para sacarle filo, para cortar la carne. En el Neolítico, allá en los Moabitis. En la praxis comprendimos cuál era el mejor árbol para hacer un arco, una flecha. Empezamos haciendo casas ahí chuscas. Y en la praxis fuimos aprendiendo poco a poco a hacer mejores y mejores y mejores y mejores y mejores casas. Entonces, es la praxis, la transformación de la realidad por el hombre, la que produce, la que genera un conocimiento que le vamos a llamar aquí objetivo. No le vamos a llamar verdadero ni falso. Un conocimiento objetivo. Un conocimiento que se aplica a la realidad y produce transformaciones, cambios. ¿Sí? Le vamos a llamar conocimiento objetivo. Y vamos a decir que el conocimiento objetivo viene acompañado del pensamiento, pero se valida en la praxis. Vamos a decir que el conocimiento objetivo tiene una dimensión teórica ideal, hipotética, que se proyecta hacia un mundo que no existe, pero se valida en la praxis. O sea, yo hago mi planeación de la casa que voy a hacer, está linda, buena, tengo 10 puntos, me dieron mis maestros, pero donde se valida eso es en la praxis. Hay que hacer la casa. Y ahí en la praxis decimos, muy buen plano, muy buena concepción, muy buena idea, quedó bien. Entonces, esto es lo primero. Un pensamiento aislado de la práctica, nos dice Carlitos Mar, es pura escolástica, pura discusión sin sentido. ¿Sí? Imagínate tú que Peña Nieto nos estaba diciendo que las reformas iban a mover a México cuando nos íbamos hundiendo en el abismo y él nos decía, no, esto va a mejorar. Y Anaya decía que iba a bajar el precio de la gasolina cuando estaba subiendo constantemente. En el proceso de privatización de las empresas. Es la praxis la que tiene que filtrar las verdades humanas y es la praxis la que tiene, y si quieren escriban ahí, la praxis tiene el criterio de verdad del discurso político. Está en la praxis. Por eso no le creemos a los priistas cuando vienen bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque la praxis histórica pues es contraria a toda la buena voluntad de Xochitl Gálvez, pues. Imagínate tú. Es discurso contra praxis. Entonces, en definitiva, no es que Marx esté rechazando la teoría, es que Marx nos está diciendo que un pensamiento que no se objetive a través de la praxis no es ni verdadero ni falso, es puro pensamiento, es pura discusión de academia. ¿Dónde se sabe que un pensamiento es verdadero o falso? En la praxis, en la acción. ¿Dónde se sabe que lo que tú estás diciendo de la cocina y de tu receta funciona? Tienes que hacerlo. Entonces a veces las discusiones políticas, las discusiones pedagógicas, no, y que si el aprendizaje es significativo, a ver, ¿dónde estás? ¿Lo estás aplicando? No, pero yo, a ver, pues. ¿No? Entonces hay que entender que la praxis va acompañada de la teoría
Y la teoría va acompañada de la praxis. Y aclaro, Antonio Gramsci nos decía, en teoría hay que ser pesimista. Hay que dudar de la teoría. Y en la praxis, optimista. Van juntas. Teoría y praxis van juntas. Pero es la praxis la que va dictando qué del pensamiento, qué de la teoría, qué de todas las ideas que yo tengo, sí y qué no. No es la teoría la que dice que sí y que no. Van juntas. No hay praxis sin teoría. ¿Sí? La mejor praxis es una buena teoría. La mejor teoría es una buena praxis. Pero quien tiene el criterio de decir que sí y que no, no es la teoría, es la praxis. No podemos estar discutiendo de la revolución sin hacer la revolución. No podemos estar discutiendo de la transformación sin hacer la transformación. No se vale que estemos intentando la transformación y haya gente que se excluya a ella misma. Nosotros no estamos de acuerdo con esa transformación. A ver, hijo, tienes que meterte en la transformación para hacer que vaya en la dirección que queremos. Ahorita lo vamos a ver. Van juntas, pero el peso específico no tiene la praxis. Por eso la praxis la puse abajo, para que la gravitación, ¿sí? La teoría está en las nubes, ahí, y la praxis con los pies en la tierra. Ahí hay que dejar que la teoría sueñe, hay que soñar, pero con los pies en la tierra. Hay que soñar, pero todo eso que se soñó hay que llevarlo a la práctica para ver qué tal, qué sí y qué no. Entonces, el problema de si el análisis crítico de la realidad refleja correctamente la realidad no es una discusión de tipo teórica, es un problema práctico. Es en la transformación práctica donde lograremos no solo descubrir la realidad, sino probar la terrenalidad de eso que estamos diciendo. O sea, no me vas a decir, los maestros no están preparados, y como tú lo sabes. No, pues lo veo. Ah, carajo. Ahora no es la praxis la que dice si están preparados, es tu ojo visor. No es que los maestros no quieren, y como tú lo sabes. No, pues que yo lo veo. Esas cosas no se ven. ¿Dónde se prueba si están o no preparados? En la praxis. ¿Dónde se prueba hasta dónde están preparados? En la praxis. ¿Dónde descubrimos hasta dónde llega la conciencia? En la praxis. ¿Dónde descubrimos si tienen conciencia? En la praxis. Y anoten esto, a veces usted teóricamente es de derecha y en la práctica es de izquierda. Fíjense qué interesante. Porque el mismo Carlitos Mar nos decía, los científicos pueden ser idealistas, pueden creer en Dios, pueden creer en lo que quieran, pero cuando ejecutan su actividad científica en el laboratorio, se vuelven materialistas. ¿Por qué? Porque usted tiene que investigar y cuando usted investiga, usted objetiva eso. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero en la práctica de la investigación, usted se vuelve materialista y dialéctico. O sea, usted puede tener su pensamiento en las nubes y los pies en la tierra, y usted puede pensar que es de izquierda y actuar como de derecha. Es en la praxis donde se define de qué lado usted está. No es en discurso. Esto hay que tenerlo claro para darnos cuenta que ACR no puede ser un estudio distanciado de la transformación. El ACR no puede ser un estudio distanciado de la realidad transformadora de la escuela. Porque si yo pretendo hacer un ACR desde a distancia de la transformación escolar, eso es un diagnóstico. Regreso al diagnóstico. El ACR tiene que emerger del proceso transformador del proyecto educativo. Así. Por tanto, el ACR no es el resultado del estudio de la realidad. No, el ACR es el resultado de la transformación de la realidad. Entonces te dicen, oye, el proyecto no ha empezado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el ACR. Entonces, ay, bendito Dios. Entonces lo que estás haciendo es un diagnóstico.
Porque para hacer un análisis crítico de la realidad, tú tienes que estar transformando la realidad. O sea, el ACR solo puede hacerse cuando ya empezó el proyecto. Cuando ya empezamos a hacer talleres, a transformar el proceso educativo, empieza a construirse el proyecto, el ACR. Entonces, el ACR emerge del propio proceso de desarrollo del proyecto educativo. Hay gente que quiere escribir el proyecto para empezar a hacerlo. Regresamos otra vez a los métodos investigativos de Sampieri, a la epistemología positivista. Nos sentamos en una mesa, pensamos la realidad, descubrimos las ideas y empezamos a escribirla para después hacerlo. Eso es positivismo. Eso es investigación por el método Sampieri. Nosotros en el ACR y en el proyecto educativo utilizamos como método general la investigación-acción. Significa que en el propio proceso de la acción transformadora empiezan a construirse los elementos. No significa que no haya teoría a priori. No me malinterpreten. No significa que vayamos a la transformación con el cerebro en blanco, porque imagínense ustedes, no podemos hacer la transformación con un ejército de burros que no lean, que no comprendan, que no mediten, que no razonen, que no. Necesitamos esto. Pero es en la praxis donde todo esto que está aquí arriba se objetiva. Entonces el ACR emerge de la actividad práctica. No solo eso, también es teoría. Como acabo de decir, es teoría porque la actividad humana es intencional. Pensamos lo que queremos hacer. Es teoría porque queremos dirigir el proceso y para dirigir el proceso tenemos que meditarlo, pensarlo, reflexionarlo, como dice Freire, ¿no? Es abstracto, por tanto es teoría, es analítico, separa, divide, aísla en el análisis. Entonces tiene una dimensión teórica. Pero en la práctica todo eso que pensamos se vuelve a unir. Se sintetiza, por eso es sintético, generalizador. Toda actividad práctica lleva en sí el germen de una actividad de tipo teórica. La práctica encarna una abstracción, un análisis, una síntesis, una comparación, una hipótesis, una experimentación anterior, etc. Leímos a Freire, leímos a McLaren, a Giraud, a Michael Appel, y vamos con todo ese andamiaje, sí, pero es la práctica la que nos va a decir que sí y que no. Lo repito, es la práctica la que nos va a decir de Freire que sí. No cometamos el error de pensar que de Freire todo sí. No, porque Freire investigó en otro contexto, en Brasil, con adultos, en otras condiciones. Yo estoy en Oaxaca, en el gobierno de AMLO, en la Cuarta Transformación, en una Sierra Mija. O sea, no es que todo lo de McLaren, que todo lo de Michael Appel, no, yo tengo que ver, y esa teoría tiene que pasar por el criterio de quién, de la praxis, de la transformación de la realidad. Entonces, una actividad teórica aislada de la práctica tiende al misticismo, a otro mundo, a hablar de lo que no existe. Ahí a veces en las reuniones sindicales los oyes hablando y dices, ¿de qué hablan? Y bla, y bla, y bla. Están en las nubes. Es la praxis la que hace que el discurso se vuelva real. Entonces, la revolución es un acto práctico. Lleva teoría, pero es fundamentalmente un acto práctico. Había conocimiento del marxismo por Fidel, por el Che, no por la mayoría. La mayoría no conocía el marxismo. Algunos. El Che, fundamentalmente, Fidel. Raúl Roa. Pero no hicimos la revolución cubana siguiendo la ruta del marxismo. La hicimos siguiendo la ruta de las condiciones de Cuba, de las características de Cuba, del momento histórico de Cuba. Por eso Cuba tuvo que ajustarlo todo. Tuvo que crearlo todo de nuevo. ¿Por qué? Porque la práctica nos está diciendo esto sí y esto no. Está muy bien para Lenin, pero para nosotros lo que funciona es esto otro.
Entonces, como dice el mismo Lenin, un pensamiento al margen de la praxis es idealismo, es misticismo, es hablar de la transformación educativa, hablar del ACR al margen de la praxis es idealismo, es misticismo, es estar en las nubes. Necesitamos entender cómo comprender la preparación y la disposición de los docentes en la praxis transformadora. Ahí vamos a encontrar nuestras limitaciones, ahí vamos a encontrar. ¿No? Hay unos compañeros que están haciendo unos diplomados con la SEP, yo los estoy capacitando. Y ayer me decían, es que no me siento preparado, tengo miedos, me dan dudas, yo nunca he dado un diplomado, me voy a enfrentar a mucha gente, me preocupan las preguntas que me hagan, que descubran que yo no sé todo. Le digo, pues tienes que dejar tu concepción burguesa de la pedagogía y arrimarte a la pedagogía de la transformación revolucionaria, la pedagogía de Freire. Primero, yo no lo sé todo. Por supuesto que yo no lo sé todo. Yo estoy aprendiendo. ¿Y dónde estoy aprendiendo? En el acto mismo de dar el diplomado estoy aprendiendo, estoy creando, construyendo, cambiando mi pensamiento, avanzando en mi pensamiento. Y les dije, ustedes ya están dando el diplomado por primera vez. Cuando lo des por quinta vez vas a ser especialista. El problema no eres tú, el problema es los que no están dando el diplomado, los que no se están preparando en esta dirección, los que no están actuando en esta dimensión. Tú no. Por supuesto que vamos a entrar a la revolución con dudas, pero estamos en la revolución. Por tanto, y anoten ahí, cuando ya estamos en la revolución y solo estando en la revolución nos convertimos en revolucionarios. No hay revolucionarios a priori. No hay maestros críticos a priori de la práctica. No, yo soy un maestro crítico porque hice una maestría. No, usted es un panfletario. Así le llamaba Gramsci. Mucho estudio, mucho panfleto. Quien tiene mucho título es panfletario. ¿Dónde todo eso que aprendiste se aterriza? En la praxis. En la actividad práctica. Ahora sí ya ese conocimiento tuyo tiene un peso específico que nos permite, ¿no?, avanzar. Entonces, no cualquier pensamiento necesita la actividad práctica. No, porque yo pienso que el plátano está amarillo, está maduro, me lo como. Un pensamiento simple, totalmente positivo, no necesita de la praxis para validarse, porque hay mucho conocimiento que llega directamente, ¿no? Que llega incluso de ver a otro hacerlo, como el aprendizaje vicario, ¿no? Que no necesita de la praxis. Yo puedo aprender de la experiencia de otro, vicariamente, pero el pensamiento que sí necesita de la praxis, el pensamiento que sí precisa de la praxis es el pensamiento crítico. No sé, un pensamiento sensible, positivo, simple, no requiere reafirmarse mediante la meditación práctica. Pero lo que sí requiere objetivación práctica es el pensamiento revolucionario, que es un pensamiento crítico. El pensamiento transformador de la sociedad, que es un pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces, el pensamiento crítico, como nos dice el marxismo, observa el lado crítico de la cosa, observa la fisura de la cosa, observa la incongruencia de la cosa, observa la dimensión opresiva, la dimensión antihumana, la dimensión alienante de la cosa, ¿sí? Pero no basta con observar los puntos de quiebre, los puntos negativos del capitalismo, para que la cosa en cuestión sea superada, transformada, para que este aspecto crítico se convierta realmente en un pensamiento que tenga el peso específico de dirigir la transformación social, tiene que ir a la praxis. O sea, no se trata solo de saber que el capitalismo es un desastre. Necesitamos hacer la revolución para entender los caminos de la superación de ese desastre, las verdaderas dimensiones del desastre, el impacto del desastre. No basta con pensar críticamente la sociedad,
El pensamiento tiene que aterrizar en la praxis para ver qué sí y qué no de ese pensamiento que pretende ser crítico. Por tanto, como dice Marx, de lo que se trata es de remover, de remecer la realidad críticamente a través de la actividad revolucionaria. Entonces no se trata de hacer un ACR para ver dónde están los puntos de quiebre. No se trata de hacer un ACR para ver dónde están los despojos, las dominaciones, las subalternidades, las alienaciones. No, 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 no. Se trata de hacer un ACR para pasar inmediatamente a una actividad práctica transformadora en la cual la ACR cobra sentido. Porque el verdadero análisis crítico de la realidad no cobra sentido en el discurso, sino en la praxis transformadora, que es donde te das cuenta de dónde la potencia de ese pensamiento crítico y de ese análisis crítico es capaz de dirigir la transformación del cuerpo. Es interesante porque cambia la lógica discursiva de quien quiere escribir un ACR para presentarlo, y quien entiende que el marxismo nos da la herramienta fundamental, que es la praxis transformadora, para que no solo nuestro pensamiento se terrenalice, sino para que nuestro pensamiento se convierta en un pensamiento transformador y revolucionario. Es la praxis la que nos va a decir que sí y que no. Entonces, como les puse aquí, la praxis es por definición la forma de develar el aspecto crítico de la realidad. Por tanto, el ACR tiene que hacerse y dirigir la praxis. No basta con comprender y ver las diferencias de clase. Es preciso desarrollar la lucha de clase, transformar la sociedad para ver hasta dónde. No basta con decir que la escuela tiene limitaciones, subalternidades, problemas, no. Hay que meterse en un proyecto para ver hasta dónde realmente comprendemos las limitaciones y los problemas y las dificultades. A veces somos muy discursivos, muy alejados de la praxis. Incluso le preguntamos a la amiga, ¿tú crees que ese hombre me convenga? Eso también es un problema práctico. ¿Tú crees que me va a gustar la ayuda? Es un problema práctico. Es a través de la praxis como vamos descubriendo incluso las grietas, las quebraduras a través de las cuales la historia nos permite avanzar hacia la emancipación. No vamos a avanzar hacia la emancipación a través de la idea. Necesitamos la idea, pero hay que esa idea pasarla por el tamiz de la praxis. A ver qué. Entonces, ¿cómo concebir al hombre en la historia y cómo concebir el proyecto en la historia? Hasta ahora, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con la historia? Es que si no entiendo el lugar que nos toca en la historia, lo que somos en la historia, hasta dónde la historia nos constituye, si no entiendo eso, no entiendo filosóficamente realmente el papel de la praxis. O sea, nos tenemos que meter necesariamente a discutir cómo el marxismo, en este caso, que es donde yo estoy posicionado, asume el proceso de la historia. Voy a poner algunas preguntas primero. La historia es absurda, es cruel, es trágica, es grotesca. Ahí tenemos el Holocausto, Auschwitz. Ahora estamos viendo lo que están haciendo los mismos judíos con los palestinos. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de los originarios por los ingleses para la colonización de las 13 colonias. Después se convierten en Estados Unidos. Murieron millones de seres humanos. La colonización de América, la destrucción de cientos de culturas madre.
Entonces, es cruel la historia, es trágica. En la historia se realiza el deseo de alguna deidad, algún plan providencial, algunas leyes inmanentes, algún karma que domina todo. Es así. Si haces el bien, vas a tener bien. Si fuera así, si fuera así, si fuera así, qué bueno sería. Ni siquiera habría que cambiar el capitalismo. Nos pusiéramos a hacer el bien y ya recibíamos bien y ya. Eso es mentira. No vas a recibir por las cosas que haces nada. No hay nada garantizado. Ah, no, no. Tampoco por el sacrificio que hagas. No vas a recibir una paga histórica. No está la historia esperando para pagarte cada esfuerzo. No, no es así. Si quieres, ya avancen en lo que voy a decir. La historia es abierta, indefinida, indeterminada. Es un campo abierto cuyo discurrir no vamos a poder visualizar desde el presente. Podemos prever que vamos hacia el desastre. Podemos prever que vamos hacia el desastre mirando las cosas que hemos causado, mirando el pasado, mirando el presente, mirando la enorme destrucción del medio ambiente, mirando la enorme subalternidad cultural de pueblos enteros consumiendo coca, consumiendo la chatarra de Televisa, de TV Azteca. Podemos prever, decir, vamos hacia el total desastre, pero no sabemos. Mañana ocurre algo y llegó la esperanza. No sabemos. Iba muy bien Argentina con los Kirchner, iba muy bien, de repente, Milei. No sabemos. Iba muy bien Brasil. De repente Bolsonaro. Y de repente Lula otra vez. No sabemos. ¿Quién sabe? Mañana regresan a uno peor que Bolsonaro. ¿Quién sabe si después de Claudia viene uno peor que AMLO, peor que Fox, que Calderón, que Peña, que el peor de los peores? No sabemos. No estamos en la victoria. Cuidado con creer que estamos en la victoria. Ahora voy a tratar de meterme en este tema. Entonces, ¿qué es la historia? Primero, entender. Carlitos Mar, a través de sus estudios, nos probó que la historia no hace absolutamente nada y que todo en ella, incluyendo la propia historia, quien lo hace es el hombre. Primera cosa que quiero que tengan como elemento básico, es el hombre quien hace la historia. La historia no es cruel, el hombre hace la crueldad. La historia no es bárbara, los hombres hacemos las barbaridades. La historia no es injusta, los hombres hacemos la injusticia. La historia no es bondadosa, los hombres hacemos la bondad. Y en la historia siempre está en disputa. Tenemos a Jesús como ejemplo de bondad y altruismo. Y tenemos a Hitler. Momentos históricos y hombres históricos tomando decisiones, haciendo cosas terribles. La barbarie está hecha en la historia a nuestra imagen y semejanza. Ayotzinapa lo hicieron mexicanos, hombres y mujeres tal vez. Y Aguas Blancas y Nochistlán y el 2 de octubre fue hecho por personas, por mexicanos, tomando decisiones, construyendo una historia, construyendo la barbaridad en la historia.
Entonces, ¿por qué mistificamos la historia? ¿Por qué la convertimos en algo suprahumano? Porque muchísimos de mis estudiantes en los diplomados me dicen, es que es difícil, no hay nada que hacer. Cuando decimos que no hay nada que hacer, estamos asumiendo ya idealistamente que la historia está por encima de nosotros, más allá de nosotros e inalcanzable por nosotros. Cuando decimos, esto no es por gusto, no tiene solución, todo es lo mismo, estamos asumiendo que hay una historia por encima de nosotros en la que no podemos hacer nada. Nos estamos quitando la capacidad de estar, de construir y de participar en la historia. Entonces, para la concepción materialista, para la concepción marxista, no hay una razón histórica, no hay un ser superior. La historia no está condicionada, no está predeterminada. No hay un ser racional determinándola, sino que la historia se hace racional en el propio acto de hacer la historia. Es en la praxis donde la historia recobra su racionalidad o su irracionalidad. Es en la praxis de los hombres donde la historia se vuelve bárbara o altruista, racional o irracional. Es en la historia práctica, es en la praxis donde se ejecuta la educación medioambiental. No hay educación medioambiental sin praxis medioambiental. Esta frase resume lo que he explicado hasta ahora. No hay educación en valores sin praxis de valores. No es que yo quiero que los maestros tengan los valores que quiero que tengan los alumnos. No. Es que todos llegamos con los valores del capitalismo, pero en la praxis transformadora, en el proyecto que vamos a desarrollar, vamos a empezar a ejercer los valores que queremos tener en el futuro. No los tenemos ahora, pero los podemos tener si ejecutamos una praxis donde esos valores estén contenidos. Así de simple. Que a los maestros no les gusta leer. ¿Y a mí qué? ¿A poco tú quieres que les guste? ¿Tú quieres que la historia sea tan fácil de hacer que ya lleguen con gustos inmotivados? No. Vienen construidos por el capitalismo. Es en la praxis donde vamos a empezar a trabajar para que eso que no nos gusta nos empiece a gustar. Para eso, para lo que no estamos preparados, empiece a convertirse en una realidad. Entonces, el análisis crítico de la realidad tiene dos dimensiones. La dimensión de prever la resquebradura, las limitaciones, las subalternidades, y la dimensión práctica donde eso se va a resolver, donde vamos a empezar a enfrentar la solución de eso. No es un análisis crítico de la realidad descriptivo, es un ACR praxiológico, que no solo emana de la praxis, sino que la dirige. Porque es que es en la praxis donde voy a poder entender las limitaciones de mis maestros, y en la praxis las voy a resolver. De ahí emerge el hacer. Entonces, la razón en la historia no existe, no es la historia no se ejecuta la victoria del bien sobre el mal, ni del mal sobre el bien, ni de un karma que te van a cobrar nada, ni debes nada, ni de tus anteriores ancestros que te heredaron a ti deudas éticas. Son tonterías, en mi opinión. Tonterías que no tienen prueba ninguna en el plano de la praxis, en el plano material. Es la razón batalladora de la dialéctica histórica. En la praxis histórica se combate la racionalidad con la irracionalidad, los valores con los antivalores. Es en las decisiones, en la práctica real, cada fase de la historia. Es la batalla de la razón contra la sinrazón. La emancipación de México contra España es la batalla de la razón contra la sinrazón. La Revolución Mexicana, 1910, la batalla de la razón contra la sinrazón. Los procesos de nacionalización de Lázaro Cárdenas es la batalla de la razón contra la sinrazón. El neoliberalismo es la batalla de la razón contra la sinrazón. Y con Cárdenas ganó la razón, recuperamos los recursos para el pueblo. Y con el neoliberalismo ganó la sinrazón,
se nacionalizaron, se privatizaron los recursos que eran para el pueblo. Y la cuarta T es la batalla de la razón contra la sin razón nuevamente. ¿Y quiénes son los que determinan la historia? Los hombres actuando, las mujeres actuando. Como ganó Claudia, la praxis, los hombres y las mujeres actuando, haciéndose responsables de la historia. Y los que no quieren votar, y hay parte de la izquierda mexicana que no quiere votar, no están con este gobierno, son tan puros izquierdistas que se alejan de la praxis, se sustraen de la praxis histórica transformadora y se suben a las gradas y decir, no estamos de acuerdo con este gobierno, nosotros somos más revolucionarios que los revolucionarios que están haciendo transformación. ¿Pero qué es esto, bendito Dios? Es en la praxis transformadora donde demostramos hasta dónde estamos dispuestos a mejorar las condiciones de vida de este país. Si tú te sustraes de eso. Y es en la praxis donde se ejecuta el conflicto entre valores y antivalores. La suciedad que pasamos y no nos importa contra las escuelas levantando basura, limpiando el medio ambiente. Es en la praxis. Mucha educación medioambiental, el río lleno de basura. Mucha educación medioambiental, la calle, la escuela limpia y la calle llena de basura. Tú dices, pero ¿y esta gente qué le pasa? Es que creen que con la escuela limpia ya es educación medioambiental. El individualismo, el egoísmo, el ostracismo del capitalismo. Nosotros garantizamos la escuela. Lo demás no tiene que ver con nosotros. Así no se educan los valores, así no se transforma, así no se forma el hombre. El hombre se forma en la praxis histórica. Por eso es importante que empecemos a meditar, ¿no? Entonces, el análisis crítico de la realidad tiene que descubrir nuestras propias limitaciones para la transformación práctica. Nuestras propias deslealtades, nuestras propias subalternidades. Entonces, ¿dónde se realiza la razón de la historia? En el mismo momento en que se realiza la historia, en el mismo momento en que los hombres actúan. No hay una razón acabada, por Dios, esos izquierdistas extremos, discutiendo si Anglo es lo suficientemente puro. A ver, no hay una razón acabada en la historia, no hay una suprahistoria, no entran los hombres puros a hacer la historia. La historia es las decisiones que tomamos en el momento histórico que nos toca vivir, cargando incluso nuestros propios defectos. Hay que entender entonces que la sinrazón histórica, el desastre histórico, el debacle histórico, alcanza su razón en la praxis. El desastre que nos heredó el neoliberalismo alcanza la dimensión emancipadora la gran rebelión. en la praxis. Bien, te estoy diciendo que el propio desastre que nos hereda el capitalismo emancipa. Por favor, el micrófono. Estoy diciendo que el propio desastre que nos deja el capitalismo es un motivo de la emancipación, es una ruta de la emancipación. Porque ¿cómo me emancipo? No me emancipo en la discusión abstracta académica de lo que es la revolución. Me emancipo enfrentando el desastre del capitalismo. En la praxis. Me emancipo en la lucha, en la calle, transformando, luchando. Ahí es donde se abre, como dice Walter Benjamin, la grieta de la historia donde entra, según Walter Benjamin, el Mesías. Porque Walter Benjamin identificaba el Mesías con el pueblo en rebeldía. El pueblo cuando se levanta a construir el nuevo horizonte es el Mesías. Me gusta esa forma de verlo de Walter Benjamin. Entonces, ahora fíjense lo que voy a decir aquí, que esto creo que es lo más importante que voy a decir hoy. Para que lo anoten ahí y lo mediten. ¿Qué es lo que realiza el hombre en la historia? Fíjense. ¿Qué es lo que realizamos cuando hacemos el peteo? ¿Qué es lo que realizamos cuando hacemos el ACR?
¿Qué es lo que realiza en la historia? El hombre en la historia no realiza la historia misma. ¿Qué es lo que realiza el hombre en la praxis cuando actúa en la historia? ¿El progreso? No. ¿Un plan providencial pensado por una deidad? No. ¿La idea marxista de un futuro mejor? No. En la historia el hombre se realiza a sí mismo. Y ahí encuentran ustedes la lógica de la idea del Che del hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo del Che? El hombre revolucionario que se vuelve revolucionario en la historia. ¿Qué es el hombre nuevo del Che? El maestro que no le gusta leer y empieza a leer en el proyecto. ¿Qué es el hombre nuevo del Che? La escuela en la que no hay unidad entre los maestros, pero empieza a construirse la unidad en el proyecto. El hombre nuevo no es más que la superación del hombre capitalista, del hombre alienado, del hombre enajenado, a través de la praxis transformadora, de la praxis revolucionaria. Porque en la historia, el hombre cuando hace la historia, se realiza a sí mismo. ¿Qué está pasando con los maestros que no están haciendo un proyecto, que no se suman al proyecto? Siguen enajenados, alienados, subalternizados, obedeciendo al capitalismo. ¿Qué ocurre con los maestros que empiezan a hacer un proyecto? Empiezan a transformarse a sí mismos, se realizan a sí mismos. Y si el proyecto no es bueno, profe, eso no existe, eso es una posición burguesa. No uses la palabra bueno para referirte a la revolución. La revolución, es transformación. Y también es aciertos y errores. Y más aciertos y más errores y seguimos avanzando. No se puede hacer la revolución sin errores. No se puede hacer el proyecto sin errores. No se puede hacer el ACR sin errores. Si alguien tiene miedo a los errores, le tiene miedo a la vida misma, a la transformación misma. Entonces, repito, ¿qué es lo que realiza el hombre en la historia? Se realiza a sí mismo. Y fíjense qué interesante nos dice Karel Kosick. No solo porque antes de la historia e independientemente de la historia, el hombre no sabe quién es. Fíjense. Sin la acción histórica, el hombre no sabe quién es. No comprende realmente quién es. No dimensiona quién es como ser humano hasta que no se hace responsable de la praxis histórica y empieza a transformarla. Una transformación que queda excelentemente explicada en la novela La Madre de Máximo Gorki, donde Pavel Korchaki logra su transformación, se realiza a sí mismo, metiéndose en la revolución. Entonces, nos dice Karel Kosick, sino porque solo en la historia el hombre existe. Sin historia no hay hombre. Las vacas no tienen historia. Los perros no tienen historia. Las lagartijas no tienen historia. Somos seres históricos. Somos seres que actuamos. Y si quiere pongan ahí, y si no actuamos, no existimos. Me encanta esta idea marxista. Porque nada de que pienso, luego existo. Nada de que existo, luego pienso. No, no. En todo caso, el marxismo diría, transformo, luego existo. Transformo, luego pienso. Pero existo en el plano, ahorita lo vamos a ver, existo en el plano de la libertad. Lo vamos a ver ahorita. Porque sin libertad yo regreso al reino animal. Al reino de las bestias. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el hombre se realiza en la acción. Y el hombre también se realiza en la inacción. El hombre se realiza tomando partido y se realiza no tomando partido. ¿Me realizo como bestia inhumana? ¿O me realizo como humano, consciente de lo humano que soy? ¿Me realizo como ser alienado, enajenado, servil y esclavo? ¿O me realizo como ser libre que se levanta contra la opresión?
Miguel Hidalgo, cuya cabeza cortaron y colgaron allá para que vieran, para impedir que nosotros se atrevieran a hacerse responsables de la historia, a tener la conciencia de que haciendo la historia podemos hacer la libertad. Solo haciendo la historia somos libres. O sea, a ver si entienden esto que quiero decir. Miguel Hidalgo no estaba luchando por la libertad. Miguel Hidalgo estaba en la libertad, porque al levantarse contra la opresión, él entra en un estado de libertad ya. La libertad está ahí en la revolución misma. En el acto de decidir históricamente, ya yo me regalo la libertad. No es que voy hacia ella, estoy en ella. Profe, y el que está oprimido, alienado, enajenado, que no se levanta, que no se revela, ese no. Ese cree que es libre decidiendo si toma Coca-Cola o toma Pepsi. Ese cree que es libre decidiendo si va a haber Danza con Lobo o va a haber 50 sombras de Grey. Su libertad son decisiones dentro de la opresión del capitalismo. No, eso no es libertad. Para nosotros la libertad es empoderarse en la historia, convertirme en un ser histórico, que decido. Entonces, siendo así, ¿qué se realiza en el proyecto educativo? El maestro se realiza en el proyecto educativo. La historia se realiza en el proyecto educativo. Los valores se realizan en el proyecto educativo. La emancipación se realiza en el proyecto educativo. No es que yo me voy a emancipar, ya estoy emancipando. No es que yo voy hacia la libertad, ya estoy en la libertad, ya estoy haciendo un proyecto, ya decido, tomo decisiones, participo, transformo. Ya yo soy un hombre que pasa a un estado de libertad que no tiene el maestro que está copiando la planeación de un año a otro, ahí esperando la quincena, vegetando ahí, bajo la opresión de la escuela bancaria. Reforma educativa no garantiza cambio educativo. Interesante cartel. Porque realmente, ¿quién garantiza el cambio educativo? El proyecto educativo, la praxis educativa, no es la reforma. Interesantísimo cartel, ojalá hubiera conciencia de lo que está diciendo, pero lo que está diciendo es muy profundo. La nueva escuela mexicana no garantiza nada. Como mismo la reforma educativa de Peña Nieto no garantizaba nada. ¿Quién garantizaba? El proyecto, la praxis. ¿Por qué la escuela Peña Nieto no funcionó en Oaxaca? Porque los maestros se lanzaron a la calle, se lanzaron a hacerse dueños de la historia. Se lanzaron a enfrentarse al sistema y no funcionó precisamente porque los maestros, al hacerse dueños de la historia y moverse a un espacio de libertad, fíjense lo que voy a decir que es interesante para que lo escriban y lo mediten después. Cuando el maestro sale a la calle a enfrentarse al sistema neoliberal de Peña Nieto, entra en un espacio de libertad. Cuando termina la propuesta y regresa a la escuela a seguir haciendo lo mismo de siempre, renuncia a esa libertad y vuelve a ser un alienado, un enajenado. Fíjense que es interesante porque podemos vivir la libertad momentáneamente, respiramos el oxígeno de la libertad pedradas con el ejército y luego regresamos otra vez a la opresión del día con día, del hábitus capitalista escolarizado. No logramos el hombre nuevo. Porque vamos al plantón, vamos al enfrentamiento, ahí aparece el hombre nuevo, pero luego regresamos otra vez al hombre capitalista, enajenado, alienado, oprimido, apresado en condiciones históricas sin poder hacer nada porque el hábitus legal. No llegamos a construir el hombre nuevo. ¿No? Entonces, el hombre se realiza, se humaniza en la historia. Entonces, haciendo el proyecto no solo te realizas, no solo entras en un estado de libertad, sino que entras en un estado de humanidad. Porque la condición fundamental de lo humano no solo es la dignidad, es la libertad. Donde no hay libertad, lo humano fenece, fallece, desaparece la humanidad.
Por eso humanizamos la escuela en el acto del proyecto educativo, en el acto de protesta y en el acto de propuesta. Entonces entendamos que si el hombre ya entendió que solo él puede actuar de modo humano, si ya ustedes entendieron que en la historia yo me humanizo o me animalizo, que eso depende de mis decisiones, de mi cotidianidad, de las cosas que hago, entonces entiendan que el hombre siempre escoge, se realiza de un modo o de otro, o sea, se realiza en la acción o en la inacción, en el perdón o cargando odios, con valores o con antivalores. Pero es en la historia, es en las decisiones, en la participación histórica donde el hombre se encuentra consigo mismo, donde tú te conviertes en el hombre que tú vas a ser, en el hombre que estamos siendo. El Renacimiento descubrió, en el Renacimiento ya el hombre descubrió que el hombre es su propio Dios, que el hombre se hace a sí mismo. Este es un descubrimiento fundamental para poder superar la escolástica, la opresión de aquellos siglos de dominación religiosa. Descubrimos que el hombre es su propio creador, que se hace a sí mismo, pero también descubrimos que podemos hacernos buenos o podemos hacernos malos, que podemos convertirnos en una esperanza como Hidalgo, como Morelos, como Juárez, como Martí, como Sucre, o podemos convertirnos en una barbaridad como Hitler, como Mussolini. Somos nosotros los que estamos. Entonces, ¿qué es la historia? La historia es precisamente el despliegue de estas posibilidades en el tiempo. Ahí está Claudia, veamos cómo se despliegan sus potencialidades. Todos tenemos confianza y fe en que sí, en que la cosa va bien. No olviden que Correa, el excelente presidente ecuatoriano, su partido ganó, cuando él salió de presidente, su partido ganó con Lenín Moreno. Y Lenín Moreno lo primero que hizo fue traicionar la Revolución Ciudadana y echar todo para atrás y regresarse al neoliberalismo. Yo no creo que eso pase con Claudia, pero ¿dónde se va a definir? En la praxis. ¿Dónde vamos a saber hasta dónde vamos a avanzar? En la praxis. ¿No? Como puse aquí, lo peor del fascismo es que está hecho a nuestra imagen y semejanza. También Jesús y Tupac Amaru están hechos a nuestra imagen y semejanza. Siempre hay una disputa histórica por qué tipo de ser humano queremos hacer nosotros. Ustedes están hoy un sábado aquí discutiendo conmigo. Están tomando una decisión. Incluso pagaron para estar aquí discutiendo estos temas. Ya eso es una decisión. Ya eso es un acto de decidir hacia dónde yo quiero ir en el plano personal, en qué yo me quiero convertir en el plano personal. Mañana las discusiones serán más profundas, después más profundas, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nos estamos haciendo a nosotros mismos. Nos estamos realizando a nosotros mismos en el acto de hacerlo. Pudiéramos decidir no estar y esa decisión también estaría constituyéndonos. Entonces, el sentido de la historia no se halla en la historia misma, sino que es el hombre en sus acciones, en sus decisiones, el que le da a la historia un sentido y una racionalidad. No hay un destino, somos los hombres decidiendo. Y usted puede decidir empezar a estudiar, empezar a leer, empezar a escribir. Es una decisión. Y usted empieza hoy a hacerlo. Y en 2 años usted es otra persona. Yo puedo decidir empezar a escribir poesía y estudiar poesía y escribir poesía. Y en 2, 3 años me convierto en un poeta importante. Eso va a depender de mi esfuerzo, de mi decisión. Por eso les puse aquí, el hombre se crea creando. El hombre se crea actuando. En una dirección o en otra dirección. Esa es la grandeza de estos hombres.
La grandeza de Morelos, la grandeza de Juárez fue que ellos fueron hombres que vivieron en un momento histórico, hombres como tú y como yo, que tomaron decisiones, que se jugaron la vida tomando esas decisiones. Y esas decisiones los llevaron por un camino que ellos escogieron. Ellos fueron hombres libres. Ellos fueron hombres que se pararon frente a la historia y dijeron, por aquí no, por acá. Hizo las leyes de reforma, se enfrentó a todo el catolicismo, enfrentó las críticas, enfrentó la sociedad que vivió y lo hizo, avanzó con eso y pasó a la historia como un hombre que conjunto a una masa enorme de personas tomaron decisiones que cambiaron la historia de este país. La historia de este país no se cambió porque una historia corrió sobre raíles, ¿no? La historia de este país cambió porque hombres y mujeres decidieron en su momento histórico, en su contexto, con sus hambres, con sus urgencias, con sus necesidades, con sus problemas, decidieron y actuaron según esas decisiones que tomaron. Y eso nos hizo libres de España, después libres de Francia. Ahora también estamos en la historia decidiendo, actuando. Entonces el ACR es praxis transformadora, es una forma de hacer historia. Y el proyecto escolar es una forma de participar en la historia. Desde mi libertad. Quiero que remarquen eso. Porque el proyecto me catapulta a un estado de libertad. Porque me enfrento a la opresión decidiendo. Entonces, en la historia lo que se realiza es el hombre. Entonces, como dije al principio, la historia no es trágica, la historia no es absurda, la historia no es cruel, la historia no es ridícula. Pero en la historia estamos los hombres haciendo lo trágico, haciendo lo absurdo, haciendo lo cruel, haciendo lo ridículo. Somos los hombres los que hacemos eso. Entonces, vamos a un tercer momento de mi exposición. Historia y continuidad. Ya vimos que la historia la hace el hombre. Ya creo que eso quedó bastante claro. La historia la hacemos nosotros. No es algo que esté pensado. No es Diosito. Así lo quiso Dios. No, no, no. Se emborrachó, se fue a manejar y se mató. Así lo quiso Dios. No, Dios no tuvo nada que ver con eso. Dios no le compró la cerveza, la compró él. Fueron sus decisiones. Se compró la cerveza, se emborrachó, agarró el timón y se chocó con un árbol. Se mató. Él mismo llegó hasta allí con sus decisiones. Nadie lo llevó. Él tomó decisiones y esas decisiones desencadenaron un conjunto de hechos, de sucesos que terminaron con su vida. No le eche la culpa al pobre Dios. Él no estaba en la cantina. El que estaba en la cantina era él. Tenemos que hacernos. Y tenemos que discutir con los compañeros, y tenemos que discutir con los padres, porque es importante hacernos responsables de la historia. Porque una de las cosas fundamentales que nos quitan las creencias es la libertad de ser dueños de la historia. Hay una línea de la Biblia que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Imagínense hasta el punto que llegan. No solo nos arrebatan la capacidad de actuar, sino nos arrebatan la voluntad para hacerlo. Y cuando actúo digo, no, pues gracias a Dios, yo no tengo nada que ver. Aquí no hubo ningún sacrificio mío. O sea, me preocupa mucho cuando la creencia te lleva a un estado de opresión en que la libertad desaparece para ti. Entonces, en definitiva, si la primera premisa es que la historia está hecha por el hombre, la segunda premisa que quiero que remarquen es que es fundamental para la historia que haya una continuidad. O sea, pueden poner, si no hay continuidad, no hay historia. Tiene que haber una continuidad. Para que la historia en sí exista, no solo no bastan las decisiones de los hombres, sino que tiene que haber algo que permita una continuidad entre una época y otra, entre una generación y otra. Sin continuidad no habría historia. La historia no es un péndulo que siempre parte desde cero. Si la historia fuese un péndulo que siempre partiera desde cero, estuviéramos todavía en el Paleolítico, cortando carne con una piedra afilada. Pero esos Homo habilis le pasaron sus creaciones a otros. Y los otros siguieron creando y les pasaron sus creaciones a otros. Y los otros siguieron creando y le pasaron sus creaciones a otros. Por tanto, cada generación
parte de las creaciones de la generación que le antecedió. Es interesantísimo entender esto, que la historia solo es posible en la medida que el hombre no parte desde cero, desde el principio, sino que se van enlazando generaciones con generaciones, porque ellas se suben sobre las creaciones de sus generaciones precedentes. Es interesante, porque una generación nos dona la libertad con enormes sacrificios, y como no tenemos conciencia de esa donación, del sacrificio que hubo que hacer para llegar a ese estado, podemos traicionar esto. Es interesante meterse en esta lógica. Si la humanidad comenzase siempre desde cero, no habría historia, no habría cultura, no habría nada de eso. Pero no es así. Esa praxis objetivante y objetivada de la humanidad, le voy a llamar yo a partir de ahora, esa praxis objetivante, porque se crean cosas, se objetivan cosas. Le voy a llamar, para que ustedes entiendan mejor, cultura. La cultura. Hay filósofos que le llaman sustancia, espíritu objetivo, eje, civilización. Yo le voy a llamar cultura. La cultura es la que permite la unidad histórica. La cultura es la que crea la razón de esa sociedad que se realiza históricamente y con independencia de cada individuo por separado. La cultura entonces es supraindividual. No es la historia la que es supraindividual, no se confundan. Es la cultura. La historia se está ejecutando en cada acción que hacemos, pero hay una cultura, hay un resultado de esas acciones históricas que gravita sobre los individuos. O sea, hay una cultura, pero hay una praxis. Esa cultura es el resultado de la praxis, de la razón, pero esa cultura se va heredando, se va trasladando. Y entonces, esa cultura permite ir creando condiciones para la formación de seres humanos. Esa cultura es praxis, por eso puse aquí abajo, el proyecto que no se ejecuta ni entra en la historia ni entra en la cultura. Es una idea sin sustancia, algo muerto, algo fuera de la historia. Lo puse así, el proyecto que no se ejecuta, el proyecto que no se hace, que está en la mente pero no se ejecuta, no se hace, no se lleva a la realidad. Es solo una idea sin sustancia, algo que se murió, pestilente ahí, algo fuera de la historia. Para entrar en la historia tiene que entrar a través de la praxis. ¿Ya? Esa cultura, aquí le llamo praxis objetivante y objetivada de la humanidad, esa cultura es lo que garantiza la continuidad de la historia, la continuidad de la acción de la relación. Estamos relacionados con las generaciones pasadas a través de la cultura. No existe la extinción de las generaciones en el plano cultural, sino que las generaciones trascienden su tiempo histórico, heredando la cultura a los que vienen más adelante. La cultura es lo perdurable, la cultura es la constante que permite la historia. Fíjense que esto es fundamental que lo escriban. La cultura es la constante que permite la historia, porque ahorita voy a explicar que hay una cultura capitalista y que es una constante que forma hombres capitalistas, egoístas, individualistas. O sea, hay que romper con eso. Porque precisamente el hecho de que, por eso puse, tengamos cuidado, precisamente el hecho de que exista la cultura y de que la cultura sea un elemento supraindividual que va garantizando la continuidad de la historia, eso es lo que permite que el hombre pueda ser cosificado, alienado, dominado,
que los esclavos acepten la esclavitud como algo natural y después tengan conciencia y comportamientos de esclavo, que seamos educados para la subalternidad, para la alienación. Entonces no es que sea difícil el proyecto educativo, es que queremos hacer un proyecto transformador, queremos hacer la historia, queremos acceder a un espacio de libertad, pero lo que tenemos son maestros que están educados en una cultura del egoísmo, el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda. Entonces nosotros tenemos que crear la ruptura, crear la discontinuidad, y eso lleva un esfuerzo enorme. Eso no se logra por decreto. No es que yo me pare y diga, compañeros, a partir de ahora vamos a ser todos unos revolucionarios chingones, vamos. Eso no es así, si fuera así fuera fácil. Es que toda esa cultura viene arrastrándose como hábitos, como proyecto de vida, constituyéndose como deseos, como aspiraciones, como sueños personales. Hay que romper con todo eso. Complicado. Entonces, entender entonces que en comparación con lo limitado de la vida de un ser humano, con la finitud de la existencia humana, la cultura encarna la eternidad del hombre. En la cultura se encarna ese hombre que hemos venido construyendo. La verdadera razón de la historia es la cultura. Por eso es complicado el ACR. Y por eso el ACR tiene que descubrir culturalmente cuáles son nuestras subalternidades, nuestras alienaciones, nuestras limitaciones, para crear una ruptura y crear una discontinuidad. Romper con el hábitus, romper la tradición escolar y crear una nueva escuela. Por eso no es una evolución, es una revolución. Hay que quebrar la historia cultural de la educación para pasar a crear. Entonces, la verdadera razón de la historia es la cultura, ¿no? Entonces, como puse aquí, el proyecto educativo y el análisis crítico de la realidad son formas, son modos de crear una nueva cultura escolar, de pasar de la subalternidad a la libertad. Entonces, al crear esa nueva cultura escolar, estamos yendo más allá de nuestro tiempo limitado, nos estamos trascendiendo. Cuando usted logra que el proyecto de escuela avance, que se ejecute, usted está yendo más allá de su tiempo de vida porque usted le va a heredar a otros eso. Entonces hay que crear tradición, compañeros, así pónganlo. Tenemos que crear tradición, tenemos que crear cultura, tenemos que hacer la revolución, tenemos que crear al hombre nuevo. Todo eso está metido en la dimensión histórica de lo que queremos hacer. El proyecto y el ACR nos permiten trascender más allá de nuestro tiempo limitado. Si el hombre se considera a sí mismo como el instrumento de la providencia, como el destino de Dios, como el destino del Espíritu absoluto, si el hombre considera que hay algo más allá de su voluntad que decide, que hay una voluntad superior que decide, entonces el hombre cae en la mistificación, el hombre cae en la subalternidad, el hombre cae en una inactividad histórica que lo cosifica, lo vuelve cosa, le arrebata la libertad de hacerse dueño de sus acciones. Mis acciones no me garantizan el futuro. Dije que el futuro era abierto. Mis acciones me garantizan la libertad ahora. Mis acciones me la garantizan que yo me convierta en un ser histórico, en un hombre libre, en un hombre que transforma, en un hombre que le hereda a los otros hombres esa libertad. Pero no soy responsable de lo que hagan los otros. Por eso la historia es abierta. No respondo por lo que hagan los otros, como no puede responder Cárdenas por lo que hicieron en los gobiernos neoliberales, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, revendiendo lo que él logró recuperar para el pueblo mexicano. No podemos echar la culpa a Cárdenas. Él hizo lo que le tocó en su momento histórico.
Profe, entonces el pueblo mexicano tiene responsabilidad en lo que pasó. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Somos cómplices. Acompañamos con nuestras acciones, nuestras decisiones. Está canijo. Entonces, esa mistificación significa que pareciera que la cultura es suprahumana, es atemporal, que está más allá de nosotros, como esos que dicen no hay nada que hacer, es imposible, es muy difícil. A ver. La cultura es suprahumana, la cultura es lo que nos permite que la historia exista, la cultura da continuidad, pero la cultura también es acto de creación actual, la cultura también es acción, la cultura también es transformación. Yo participo en la transformación de la cultura. O sea, que hayamos sido esclavos 300 años no significa que no nos pudiéramos emancipar de España. Lo hicimos. Lo hicimos. Probando que podemos crear una ruptura, podemos crear una discontinuidad, podemos abrir una brecha en la historia donde entre el proyecto educativo como un proceso de creación del hombre nuevo, de la transformación. Entonces, el hombre se hace eterno en la praxis, en la transformación. Solo podemos romper las cadenas de la dominación a través del proyecto escolar, de la transformación. Porque el proyecto, ¿qué se realiza en el proyecto? No olviden, escríbanlo. ¿Qué se realiza en el proyecto? El maestro mismo. ¿Qué se realiza en el proyecto? El maestro. ¿Qué se realiza en el proyecto? El niño, el alumno. ¿Qué se realiza en el proyecto? El padre. O sea, en el proyecto se realizan los hombres históricos que hacen la historia, transforman la historia, se hacen responsables de esa historia. Eso es fundamental. Entonces, hay una cultura. Tenemos una cultura que nos dieron. Yo no escogí la cultura, ahí está. No fue mi voluntad, pero yo la puedo transformar. Ya yo estoy aquí, yo la puedo transformar. Yo no quise eso, pero yo puedo actuar y transformarla. O sea, esa misma situación dada no existe sin los hombres. Tampoco existen los hombres sin la situación dada. O sea, somos hijos de una época, pero también somos padres. Pónganlo así, somos hijos y padres de la época. Somos hijos de una época, pero podemos transformarla, podemos crear, podemos luchar para que las cosas mejoren. Y eso nos convierte en padres. Entonces, el marxismo asume la historia como una dialéctica entre la posibilidad y la realidad. Y esa posibilidad se vuelve realidad en la acción de los hombres. Lo que es posible se vuelve real a través de la acción de los hombres. La posibilidad del proyecto solo se vuelve realidad a través de la praxis de los maestros. No se va a volver de realidad por decreto, ni porque lo indique el CEDES 22. Es la praxis de los educadores lo que puede hacer que eso se vuelva realidad. ¿No? El hombre trasciende el momento histórico y trasciende la cultura que le tocó vivir a través de la praxis. El hombre inscribe significados en el mundo a través de la praxis. ¿Qué es entonces la libertad? Ya con esto termino. ¿Qué es entonces la libertad para el marxismo, el materialismo marxista? Bueno, para nosotros, la libertad se halla determinada por el espacio histórico en el que se mueve el cuerpo. O sea, para nosotros, la libertad es el espacio histórico que se despliega delante de mí, que se abre delante de mí a partir de mis propias acciones. Mi praxis abre posibilidades. Mi acción abre posibilidades. O sea, tengo una cultura, tengo un capitalismo, tengo un hábitus, ¿no? Pero mi acción en la historia despliega posibilidades para mí. Puedo convertirme en un escritor, puedo convertirme en un pensador, puedo convertirme en un organizador de mis camaradas, puedo convertirme en un luchador social. Todo eso puedo hacer.
Y es en esa acción práctica donde podemos hablar de libertad. Entonces, la libertad no es un estado. La libertad está dada por la acción histórica que yo ejecuto, que crea esas nuevas formas correspondientes del espacio social. Libertad es actuar en la historia. Interesante. Libertad no es decidir qué compro. Libertad no es decidir qué como. Libertad no es decidir a dónde voy. Libertad es actuar en la historia con conciencia, decía Carlitos Marx, de la necesidad, decía Marx. Conciencia de la necesidad histórica de la emancipación. Conciencia de clase, saber que soy un oprimido y decido en la historia actuar para dejar de serlo. Ahí está la libertad. Porque si soy un oprimido y sigo oprimido, ni siquiera sé que soy oprimido, ¿qué libertad? Si soy un oprimido, vivo como oprimido, sueño como oprimido, disfruto como oprimido, ¿de qué libertad estoy hablando? Entonces, ¿dónde está la libertad en el capitalismo? En el capitalismo no existe libertad en el sistema porque es un sistema de opresión. La libertad en el capitalismo está en los que se rebelan contra el capitalismo. Interesante. En el capitalismo los únicos libres son los que se rebelan contra el capitalismo. ¿Por qué? Porque despliegan esos espacios históricos, crean esas dimensiones históricas no existentes que se crean a través de la praxis colectiva organizada, a través de la lucha. Entonces los maestros de la 22, cuando se van a la protesta, al plantón y se enfrentan a la policía, entran en un espacio de libertad. Cuando regresan a la escuela a hacer lo mismo de siempre, regresan a un estado de opresión, de dominación. Entonces la libertad se alcanza en la praxis, la libertad es un proceso. Es en la acción histórica donde los hombres realizan su libertad y ejercen su libertad. ¿Qué es el peteo entonces? El peteo es una ruta para la realización de la libertad de los docentes frente a las condiciones históricas de dominación en las que les corresponde vivir. El peteo es una propuesta para la emancipación, para la liberación, no solo de la conciencia, sino también del cuerpo de los docentes, del cuerpo de los alumnos. Y aquí yo puse sin el proyecto educativo. Ahí dice sin, pero me faltó la N, la voy a poner acá. Sin el proyecto educativo, no hay libertad. Hay dominación, esclavitud moderna, subalterno, lo que usted quiera poner, pero no hay libertad. Yo no soy libre sin... Fíjate hasta qué punto necesitamos discutir con los camaradas estos temas del ACR. Porque ¿qué es un análisis crítico de la libertad? Ahorita lo vamos a ver. Descubrir hacia dónde nos tenemos que mover para lograr la libertad. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental del ACR? Este es el objetivo fundamental que yo escribí. Estoy tratando de elaborar una definición que todavía no llego, pero por aquí me voy acercando. Puse, en primer lugar, establecer los despojos, las inequidades, las subalternidades de niños, padres y maestros. O sea, establecer hasta qué punto somos esclavos modernos. Se hace un ACR para descubrir lo dominados que estamos. De ahí parto, porque parto de una realidad histórica. Hay una cultura histórica. No estamos formados en la cultura de la emancipación, estamos formados en la cultura del capitalismo, en la continuidad del proceso capitalista. Llevamos 500 años en esto. Entonces, ¿estamos dominados? Sí. ¿Somos subalternos? Pues sí. ¿Nos han despojado? Pues sí. ¿Vivimos en estados de inequidad? Pues sí. ¿Inequidades en la escuela? Sí. ¿En la comunidad? Por supuesto. ¿Y en la familia? Además. Entonces, el primer objetivo del peteo, del ACR sería descubrir estas inequidades para buscar o pensar o concebir las mejores rutas de la emancipación. ¿Cómo me voy a emancipar a través de la clase? ¿Cómo me voy a emancipar a través del proyecto con los padres? ¿Cómo me voy a emancipar en la escuela trabajando con los niños? ¿Cómo me voy a emancipar? Porque la idea de la CR es descubrir análisis crítico de la realidad. ¿Qué realidad? La realidad del capitalismo. ¿Qué realidad? La realidad histórica, cultural del capitalismo. Ahí estamos.
No es para descubrir si hay agua, si hay ventanas. No, no, por favor. Eso cualquiera lo hace. Buscar las mejores rutas de la emancipación según las realidades de cada contexto, porque hay contextos donde las emancipaciones son vividas, como por ejemplo la comunalidad. Profe, póngame un ejemplo de la comunalidad que está más emancipada que allá el DF. Bueno, el mismo hecho de que la comunalidad tenga una asamblea ya es un acto emancipatorio frente al sistema capitalista neoliberal. Ya la propia asamblea en sí es un ente que tiene rutas emancipatorias. ¿Por qué? Porque ahí van todos a dar su voz. El tequio ya es una ruta fundamental emancipatoria. ¿Por qué? Porque se sale de la lógica del capitalismo. Se sale de la lógica mercantil del capitalismo. Ya no hay una relación mediada por el dinero, por el costo y por la ganancia. Es gente que va a trabajar por el bienestar de todos. Ya eso es una dimensión emancipadora. Genial. Y entonces, para terminar, y orientar las acciones prácticas necesarias para su consecución. O sea, el ACR no solo implica establecer las dominaciones, implica concebir las mejores rutas para la emancipación a partir del contexto de cada quien y orientar qué acciones poder ejecutar para avanzar en ese proceso emancipatorio. Y cierro con esta idea. La existencia y la necesidad de una antropología filosófica se basa en la hipótesis de que en ninguna época histórica el hombre ha sido un problema como lo es en la actualidad. Es en la actualidad cuando el hombre ha acumulado una cantidad de conocimiento sobre sí mismo muy superior a los acumulados en cualquier otra época. Y a la vez es la época en la que ignora mucho más que en cualquier otra época histórica quién es él. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirles el día de hoy. Yo pensé que me iba a tardar más, pero no. Esto se lo